Historia del termómetro. Galileo Galilei construyó un dispositivo que usaba la contracción del aire en un recipiente para mover una columna de agua, que a su vez se utilizaba para indicar la intensidad del enfriamiento. Pero debido a su imprecisión provocada por la presión del aire terminó abandonándose. 20 años después, el médico italiano Santorio introdujo un líquido dentro de un tubo, después lo selló y observó cómo el líquido se movía hacia arriba mientras se expandía. Una escala facilitaría la visualización de los cambios, pero todavía no se contaba con unidades de temperatura precisas. Los primeros termómetros fueron un tubo sellado de vidrio en cuyo interior se introducían líquidos como alcohol o mercurio, que al cambiar el volumen con la temperatura permitía medir mediante el marcado de la superficie la temperatura. Los creadores fueron Ole Christensen Romer y Daniel Gabriel Fahrenheit. Funcionamiento. Los termómetros de vidrio con mercurio constan de un reservorio de mercurio o bulbo unido a un tubo de vidrio que tiene una escala para medir el cambio de temperatura. A medida que cambia, el mercurio se mueve hacia arriba o hacia abajo en el tubo y se registra la modificación de los valores. Una vez registrada la temperatura, se debe agitar el termómetro para que el mercurio regrese al reservorio y quede disponible para hacer la nueva lectura. Este de aquí es el termómetro. Usos y aplicaciones. Los termómetros de mercurio se utilizan en varios ámbitos y espacios. Hay hogares que los tienen para medir la temperatura ambiental, pero también están presentes en los usos médicos y educativos, como por ejemplo en el uso de experimentos químicos. Aplicaciones. Para uso industrial se requiere en plantas de energía y tuberías con tanques químicos, equipos de calefacción, refrigeración, en cervecerías y en conservadoras de alimentos. Yo les voy a mostrar, este es un termómetro de mercurio. Tiene una escala que puede medir de 35 a 42 grados Celsius. Podemos encontrar dos tipos de errores. El primero es el error de paralaje. El termómetro, bueno, más bien la persona que esté utilizando el termómetro, este instrumento, tiene que estar al mismo nivel del instrumento para evitar malas lecturas, para evitar falsas lecturas. También podría existir el error de escala. Entre mayor, el error será mayor cuando la escala del termómetro sea mayor que el rango de la temperatura a medir. Por ejemplo, les dije, el límite inferior, el rango es el límite inferior y el límite superior del instrumento. Les digo, como les comenté, puede medir de 35 a 42 grados Celsius. Si la temperatura se pasa o es menor, ya no lo podemos observar porque solamente trae esas escalitas. Igual, también antes de utilizar el termómetro debemos observar que el mercurio esté atrásito de la escala del rango del límite inferior. Si esto no lo hacemos, podemos dar una falsa lectura. Entonces, para hacer esto lo agitamos y esperamos hasta que se baje el mercurio. Y ahora sí podemos utilizar lo que es el termómetro. Este se puede utilizar en la axila o igual en la boca. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Les voy a hablar un poquito del manómetro. Un manómetro es un instrumento implementado para medir la presión de ciertos fluidos, sean líquidos o gases, en distintos contenedores, circuitos o recipientes cerrados. Galileo Galilei y la evangelista Torricelli fueron quienes sentaron las bases para la creación de este instrumento.
La primera persona en darse cuenta del efecto de la presión atmosférica sobre la presión verdadera o total de un líquido fue Viviani, un discípulo de Galilei. Se planteó la interrogante de cuál sería el promedio de la medida de presión específica. Y en el año 1594, Galileo Galilei adquiere una máquina especializada para el bombeo de agua. El centro de dicho bombeo era una especie de jeringa. Uno de sus descubrimientos fue que 10 metros de altura límite era lo que podía llegar el agua que se succiona con la jeringa. La evangelista Torricelli en 1644 realizó un llenado en un tubo aproximadamente de 1 metro de largo que se encontraba herméticamente sellado por mercurio, el cual fue posicionado verticalmente con una parte extrema abierta. La evangelista concluyó que este fenómeno se debe a causa de una fuerza que se encontraba a la superficie, pero sin conocer su procedencia, y también denominó la parte superior que se encontraba vacía como vacío. También el funcionamiento de se basa en un tubo de Bourdon. Como ya mencionamos, el tubo de Bourdon se basa en un tubo enrollado donde un extremo está cerrado y otro se conecta al fluido, al cual se le desea medir la presión. Este es muy usado comúnmente en las industrias, tal cual mis compañeros se los van a explicar a más detalle, pero yo les platico que este fluido al ingresar al tubo genera una fuerza que hace que el tubo se empiece a desenrollar. Este momento, al desenrollarse el tubo, hace mover una aguja, la cual indica qué valor de presión posee el fluido en una escala adecuada. Existen más tipos de manómetros, pero en general es el que se usa para las industrias. Estas son algunas de sus aplicaciones. Se usa en calderas, tuberías, garrafas, indicadores en los neumáticos y tal. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues este es un manómetro, uno de los instrumentos de medición que nuestro equipo eligió. Y en este caso viene con un indicador analógico o de aguja, que pues este es el que nos ayuda a saber a qué medida de presión es la que estamos considerando. Su uso es tan simple como desconectar un extremo de la manguera, conectarlo hacia un líquido o hacia un gas, depende de lo que estemos analizando, y abrir la válvula para que la presión del líquido El hecho de usar un manómetro para medir las presiones es de vital importancia, ya que las presiones muchas veces, o si no es que en todos los casos, necesitan tener una medida precisa, ya que puede ser peligroso excederse de la presión necesaria. Por ende, es importante conocer las medidas necesarias y apoyarte de un manómetro para estar seguro de que estás en esas tolerancias. Como se mencionó en este caso, es un medidor analógico o de aguja, así que el error más común que puede llegar a causar es el error de paralaje. Al momento de intentar ver el manómetro, verlo desde un ángulo y de aplicación que tiene el instrumento de medición de longitud, que en este caso es el calibrador Vernier, o mejor conocido como pie de rey. Bueno, mide en milímetros como tal, hay bastantes que miden tanto en pulgadas como milésimas de pulgada, como fracciones de pulgada, pero en este caso el más usual y el más utilizado frecuentemente y que es de mayor facilidad de entendimiento, pues es este de milímetros. Bueno, este cuenta de dos piezas elementales para su uso como tal. Tenemos lo que es su regla, o la regleta mejor conocida, que nos indica pues como tal la unidad que estamos midiendo, que en este caso son milímetros. Entonces tenemos que entre cada
dígito hay 10 milímetros. Entonces aquí en el 1 son 10 milímetros, aquí en el 2 son 20 milímetros, aquí en el 3 son 30 milímetros. Seccionado de milímetro por milímetro en cada línea. La segunda pieza elemental que tenemos en nuestro instrumento es nuestro nonio, o mejor conocido como cursor, de las dos formas está bien dicho, el cual nos indicará pues la longitud como tal de la pieza que estamos analizando. Bueno, de manera aleatoria voy a dimensionar una longitud, en este caso, no sé, lo voy a poner aquí. Aquí nos marca que hay un total de 33.8 milímetros, pero pues ¿cómo? ¿De dónde sale eso, verdad? ¿Cómo entendemos de dónde obtenemos ese número? Bueno, como podemos ver, el 0 del nonio es el número para poder identificar nuestro conteo como tal. Entonces sabemos que después, antes del 0, tenemos 10, 20, 30 milímetros, 31, 32, 33 y vemos que no llega a 34. Podemos hacer zoom y acercar para que vean que no llega, el 0 no llega al 34. Ok, pero el punto 8, ¿de dónde sale? Ok, bueno, aquí abajo tenemos otra pues magnitud de la misma unidad de medida que estamos midiendo, en este caso milímetros, y tenemos que analizar qué línea vertical de estas está pues simétrica o que esté paralela a las líneas de la regleta. En este caso el nonio está identificado como 10 milímetros, aquí los podemos ver, y dividido en 0.05 entre cada uno. Entonces tenemos que aquí es 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.20 y así sucesivamente. Entonces, al encontrar esta pues simetría en la línea, vemos que el 8 es simétrico a pues la línea de la regleta. Entonces tenemos que aquí hay 33.80 milímetros de longitud. Y listo, compañeros, así de fácil y sencillo se utiliza este calibrador analógico. Este como tal es nuestro calibrador Vernier, o mejor conocido como pie de rey. En este caso mide lo que son milímetros y milésimas de pulgada. Bueno, uno de los errores más comunes al momento de usar estos instrumentos de medición pues es básicamente la posición en la que sujetamos nuestras piezas que estamos analizando. Usualmente cuando se les aplica demasiada fuerza o demasiada pues presión como tal en las puntas, pues genera ciertos ángulos que modifican la longitud como tal de la pieza que estamos analizando. En este ejemplo pues podemos mostrar esta varilla que es de media pulgada. Como lo sé, pues básicamente voy a usar mi instrumento de medición. Voy a mover el nonio móvil para poder identificar el tamaño de la pieza. Entonces, si yo leo el instrumento, sé que tiene 555 milésimas de pulgada. Esto es poquito más de media pulgada. Realmente no varía mucho.